Dios me los bendiga, pueblo, amén. Estamos aquí en las Escrituras, en la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a traer algo bien importante, algo que yo he estado escuchando prácticamente desde que tengo conocimiento, desde niño. Pero cuando Dios nos enseña que nosotros andemos por el camino y preguntemos cuál sea la senda antigua del Señor, y después cuando veamos esa senda del Señor, anda por ese camino, dice la poderosa palabra de Dios, amén. Y esto ha sido algo que Dios ha plantado bien dentro de mí, en donde yo creo que Dios nos está preparando para algo sobrenatural, amén, conforme a la palabra de Dios, a la escritura de la poderosa palabra de Dios, aleluya. Y quisiera traer estos puntos bien importantes de las escrituras, en donde yo sé que muchos van a ser edificados y el entendimiento de muchos va a ser abierto en gran manera, en donde nosotros creo que el pueblo de Dios debe de escudriñar la palabra de Dios, y eso es un mandato, es algo estipulado que está desde el principio, que escudriñemos la poderosa palabra de Dios. Y quisiera leer Génesis desde el principio, amén. Algo que nosotros hemos estado escuchando desde el principio que uno es niño, amén. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Génesis capítulo 1, y vamos a leer. Dice la Biblia: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Tengo la versión antigua, amén, 1602. Y como siempre digo, la razón por qué la tengo es porque es una versión mucho más cerca a la Biblia de Israel, amén, a la Biblia que está en Jerusalén, el pueblo escogido de Dios. Ahora, algo que digo yo que ha estado en mi corazón es que cuando Dios crea todas las cosas, la Biblia no me señala para nada de que lo que Dios hace hay un defecto, ¿ok? Lo voy a decirlo así. La Biblia a mí me enseña que todo lo que Dios hace es bueno, en gran manera es uno, y es perfecto. La obra de Dios es perfecta, amén. Pero algo que me choca a mí es que hemos estado escuchando que aquí, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es el versículo 1, y cuando dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, siempre han dicho que desde el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, algo pasó. Y he estado buscando por las escrituras, bueno, desde que me entró la curiosidad de hacer muchas investigaciones por la palabra de Dios, y no veo la lógica. Espiritualmente no la veo, porque no entra en la lógica espiritual por la sencilla razón de que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios crea es perfecto. Y cuando Dios le da una forma a algo o le da un mover a una persona y la enseña, la capacita, es para algo ser perfecto, amén. En mí no entra la lógica ni la teoría que muchos dicen, que la teoría es que la razón por que la tierra estaba desordenada y vacía
es porque el enemigo se rebeló contra Dios. Eso es lo que dicen, que el enemigo se rebeló contra Dios, el padre de mentira, el enemigo mentiroso. Amén. Y el enemigo tiene a tantas personas convencidas de que esto fue lo que sucedió. Y la gente hacen algo verídico de que el enemigo fue capaz de desordenar la tierra. Jamás le voy a dar tanto poder a ese diablo mentiroso, porque esto es un error en la capacidad de muchos pensar de esa manera, cuando la Biblia misma dice que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera y es perfecto. ¿Ok? Entonces esa es la teoría de muchos, que el enemigo se rebeló contra Dios y por eso hay una separación entre el versículo 1 y 2, porque el enemigo se rebeló contra Dios y destruyó o desordenó la tierra y la puso vacía. No, eso es una teoría de hombre y es incorrecta. ¿Ok? Incorrecta pensar de esa manera. Ahora, este es el tema, cómo mirar Génesis, ¿ok? Capítulo 1, versículo 2, ¿ok? Vamos a leerlo otra vez. Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? Pero antes de traer una conclusión, amén, a este versículo, vamos a leer el libro de Efesios, primeramente. El libro de Efesios. Vamos a buscar conmigo el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ok. Capítulo 4, versículo 11 al 14. Dice la poderosa palabra de Dios. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Amén. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios compartió este ministerio? Para la perfección. Amén. Aleluya. Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Ok? A mí la Biblia me está enseñando aquí algo, y muchas veces lo podemos entender de una manera básica, pero también cuando nos profundizamos en las escrituras, aquí hay ministerios que Dios comparte. En el ministerio está el entendimiento de la poderosa palabra de Dios y analizar y meditar cómo es que Dios hace las cosas. Amén. Le estamos sirviendo a un Dios perfecto que no tiene, aleluya, imperfección, que tiene una total santidad, para decirlo así como la escritura lo enseña, que Dios es santo. Amén. Pero esto que Dios da es para la perfección de los santos. ¿Ok? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, la misma escritura nos relata de que nosotros no seamos niños. Ahora, en otras palabras, la Biblia lo que está diciendo es que no seamos ignorantes. Amén.
en la escritura. Aleluya. Porque la Biblia dice que hay gente que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O como dice la Biblia, los artificios del error. Son gente que tienen una capacidad tan grande en la escritura que hasta ellos mismos son engañados. Mírate qué cosa. Por eso es que tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios que nos eduque, que nos enseñe. Amén. Porque se van a levantar muchas personas que son instrumentos del mismo enemigo para emplear con astucias las artimañas del error. Y algo que causa un error proviene del enemigo. Óyelo muy bien. Algo o cualquier cosa que quiera causar un error en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, proviene del mismo enemigo. Amén. Ya estamos claros conforme a eso. Vamos a seguir leyendo la poderosa palabra de Dios porque la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2. Amén. La Biblia es bien interesante aquí. Amén. Aleluya. Capítulo 2, versículo 6. Dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos. En la versión 1960 para arriba dice, entre los que han alcanzado madurez. Yo, si mi mente no me falla, creo que es lo que dice así, de esa manera. Lo dice así. Pero en la versión antigua dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Príncipes lo podemos mirar como sacerdotes o reyes o líderes, ciertos líderes, amén, que la sabiduría de estos supuestos líderes o príncipes se deshacen. En otras palabras, esto se va desgastando, se desgasta o se desaparece, ¿ok? Nosotros no podemos hablar sabiduría de hombre humana. Tenemos que hablar la sabiduría que proviene de los altos cielos, de Dios. Pero la mía dice, enseña que hablamos sabiduría entre perfectos, ¿ok? Entre eso está la definición de los que han alcanzado madurez, de los que han alcanzado un nivel mucho más alto. Amén. Esa es la perfección. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo, ¿verdad? Toda palabra que Cristo habló fue de parte del Padre, ¿verdad? De Dios. Esto es lo que Dios nos está enseñando, que nosotros también seamos capaces de andar de esta manera en perfección. En perfección. Es bien importante la poderosa palabra de Dios en este punto de vista, y nosotros no podemos dejarnos llevar por aquellos príncipes que la sabiduría de esas personas se desgasta, se deshace o va desapareciendo. Mientras pasa el tiempo, esto desaparece porque la palabra que proviene del hombre desaparece. Pero a mí la palabra de Dios, la escritura verdadera de Dios dice que permanecerá para siempre. La palabra de Dios no es de hombre, no proviene de hombre alguno. La palabra de Dios viene de allá arriba. Y esto es lo que Dios nos enseña, que nosotros empecemos a hablar esta sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que no es humana. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo está para guiarnos, guardarnos, enseñarnos, educarnos. Pero tenemos que dejar que sea Dios. Amén. Vamos a seguir aquí, porque la Biblia en el libro de Mateo, vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 5. La Biblia enseña, amén, el capítulo 5 versículo 48. Dice la Biblia, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Capítulo 5 versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Con esto nada más de la perfección me está diciendo que le estamos supuestos servir a un verdadero Dios que es perfecto, ¿verdad? Ahora, hay controversia en estos asuntos porque personas creen que nosotros, como estamos en este cuerpo, no podemos alcanzar una perfección. Por la palabra sí podemos alcanzar una perfección. Está la perfección en entendimiento, la perfección en sabiduría, la perfección espiritual, la perfección en el crecimiento de la plenitud como Dios quiere. Una edad, una estatura mucho más de lo que probablemente nosotros podamos analizar ahora mismito. Amén. Es un nivel alto que Dios nos quiere. Dios quiere a su iglesia, a su pueblo, en un nivel alto. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios está siendo mal interpretada. Y lo que Dios está tratando de dejarle saber al pueblo es que nosotros expliquemos la palabra de Dios como es, pero antes de explicarla, tenemos que escudriñarla primero para nosotros mismos poder entenderla. Y sobre todo orar y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a seguir. La palabra de Dios ya nos enseñó: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Tenemos que entender este punto de vista. También la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta. Y entre comillas, y después sigue más. Él es la roca cuya obra es perfecta. Ahora, cuando miramos qué obra es perfecta, esto está hablando en lo general. La obra, la forma que Dios nos quiere dar, espiritualmente hablando, porque Él es el labrador y Él es el que da la forma. Amén. También Él es el Dios que da en el molde la forma más adecuada para nosotros poder expresar y explicar la palabra de Dios como es. Nosotros no podemos dejarnos llevar por sabiduría humana y creencias, no. Nosotros no podemos dejarnos llevar por solamente teología y teoría, no. ¿Tú sabes por qué? Porque todo esto conlleva una supuesta creencia humana de que deja saber el creer que fue así las cosas. Pero nosotros no podemos quedarnos así. Aquellos que quieren andar en un nivel más alto, sabe Dios que nos ha plantado en nuestros corazones. Dios planta en los corazones para nosotros escudriñar la palabra de tal manera para luego pensar y decir: Dios mío, entonces, ¿cómo fue que sucedió esto? Porque Dios no es un Dios de desorden. Mírate qué cosa. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y que cuando la palabra de Dios es hablada, es por el mismo orden que está primeramente allá arriba en los cielos, perfecto, donde se manifiesta también aquí en la tierra. Ahora, toda la obra de Dios es perfecta, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Amén. Él es la roca. En otras palabras, Él es la roca. Una roca no se puede mover. Una roca que no se mueve quiere decir que cuando algo es trazado, quiere decir que no se puede cambiar. Todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Cuya obra es perfecta. Te da un perfecto ejemplo de que como la roca, la obra también es perfecta. Eso es lo que enseña la poderosa palabra de Dios. Ahora, yo cuando empecé a leer el libro de Jeremías capítulo 4, vamos a buscar el libro de Jeremías capítulo 4, amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí. Dios es poderoso y grande. Amén. Jeremías capítulo 4,
versículo, puse aquí versículo 23. Miren, vamos a mirar de cerca lo que dice la poderosa palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Miremos lo que dice la Biblia. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Ahora, yo me imagino aquí, ahora estamos hablando una opinión de nosotros, porque pues no es malo opinar. Lo que es malo es creerse que fue así. Yo me imagino que pues las personas que tradujeron la palabra de hebreo al griego y al español, al castellano y después al lenguaje actual de nosotros, pues hubo una mala interpretación, lo vamos a poner así de esa manera. Porque aquí dice la poderosa palabra de Dios: miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y como dice aquí que estaba asolada y vacía, pienso yo que añadieron esto a lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 2. Amén. Cuando nosotros nos vamos a la definición de algo que es asolado, amén, es algo que es puesto por el suelo, amén, algo que es arrastrado o algo que es destruido, ¿ok? Entonces, aquí pensando yo, pues me imagino que ellos quisieron poner lo que dice en Jeremías 5:23 para agregarlo en Génesis 1:2. Esto estamos hablando en conforme a la opinión. Pero cuando nosotros nos vamos atrás, desde el principio del capítulo, Dios está enseñándole al pueblo de Israel. Dice capítulo 4, versículo 1: si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Mírate qué interesante es la poderosa palabra de Dios. Y algo que anda de acá para allá, da un perfecto ejemplo la poderosa palabra de Dios, que es como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿por qué fue que Dios dijo esto en Jeremías capítulo 4, 23? He aquí que estaba asolada y vacía que la tierra, por la sencilla razón de que si el pueblo de Dios, Israel, no se convierte a Dios y andan en abominaciones, esto es algo futuro, esto es lo que va a suceder con la tierra. Amén. El pueblo de Dios, lo que Dios siempre ha querido es que el pueblo ande en perfección. Amén. Eso es lo que enseña la poderosa palabra de Dios. Ahora, vámonos otra vez a Génesis. Esto es algo bien poderoso. Amén. La poderosa palabra de Dios. Ok. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, cuando nosotros hablamos de algo desordenado, estamos hablando de que no tiene orden. Algo desordenado no tiene una función de orden. No se aplica a una persona que no tiene orden en sus cosas, en lo que está haciendo no hay orden. Algo desordenado no sigue la perfección y no sigue la ley. Algo ordenado que fue estipulado desde el principio, cuando algo es desordenado, se crea en forma de desorden. Desde en primer lugar, no hay orden en la persona. Mírate qué cosa. Eso es lo que está diciendo la definición. Dice, se refiere a la conducta que no tiene
regularidad o método. ¿Ok? Y nosotros le estamos sirviendo a un Dios perfecto. Ahora, ¿por qué es que, en primer lugar, estoy convencido de que esto fue una mala interpretación del contexto? Porque en primer lugar, Dios es un Dios perfecto. Y no estamos para estar creyendo en tanta filosofía, en tanta teoría. No puedo aplicar de que Dios creó algo en manera de desorden. Y tampoco puedo aplicar de que cuando Dios crea las cosas, mientras Dios está en la función de lo que está creando, el enemigo se levantó en contra de Dios y desorganizó la tierra y la vació o la destruyó. No puedo darle esa fuerza o esa capacidad al enemigo por la sencilla razón de lo que dice la verdad de la poderosa palabra de Dios. Entonces, hay como una contradicción, porque aquí dice desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando nos vamos al mismo capítulo 1, versículo 31, dice la Biblia: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Ok? Entonces, cuando Dios crea las cosas y cuando Dios está mirando todo lo que Dios formó y todo lo que Dios hace, era bueno en gran manera, contradice lo que dice aquí, que la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, vamos a dejarlo ahí porque le voy a traer algo bien interesante aquí. Entonces, Dios me ha puesto en el corazón ir en busca. Nosotros nos compramos también la Biblia Peshitta, de los textos Peshitta, que son los escritos de los arameos. Entonces, dice la Biblia: y la tierra era caos y vacuidad. ¿Ok? No hay un desorden aquí. Cuando algo es caos, vamos a buscarlo en el diccionario. Caos significa un estado de confusión. Entonces, y luego dice y desorden de la materia. ¿Ok? Entonces, un caos también, en cuestión de la filosofía, un caos es confusión general de los elementos y de la materia antes de la creación del mundo. Mírate qué cosa. Cuando algo está en estado de confusión, que es caos, cuando una persona está confundida en lo que está mirando o en lo que está escribiendo o en lo que está leyendo, esto causa un caos, una confusión. No significa que es desorganizado, ¿ok? Para nosotros es un caos por la sencilla razón de que Dios desde el principio ahora está ordenando las cosas. Amén. En otras palabras, Dios está haciendo que las cosas empiecen a existir. Por eso la mente de nosotros no se eleva al más allá, porque hay un límite, es obvio, estamos en la tierra y la mente de nosotros no es como la mente de Dios. Ahora, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Por qué razón? Para nosotros pensar de la manera que se debe de mirar las cosas. Es bien importante esto. Ahora, caos no me está diciendo a mí que es un desorden, ¿ok? Caos no me dice a mí. Caos lo que me está diciendo a mí, conforme a esta escritura aquí aramea, que es un estado de confusión. ¿Por qué la tierra estaba en un estado de confusión? Porque todavía no están existiendo lo que hay en el corazón de Dios y en la mente de Dios para ponerlo como es. Amén. Ahora, cuando nos vamos
a la Biblia King James antigua, en Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice la poderosa palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es tremenda aquí. Dice la Biblia, capítulo 1, versículo 2, and the earth was without form and void. Without form significa que no tiene forma. Okay? It doesn't have form. It doesn't have a shape. Something don't exist. Algo no existe. Okay? And the earth was without form. No tiene la forma que está supuesto tener. Al parecer, no está existiendo lo que debe de existir. Cuando algo tiene un comienzo en nuestras vidas, espiritualmente hablando, todavía nosotros no estamos ejerciendo lo que debemos de tener hasta que Dios lo perfeccione en nuestras vidas. Amén. Ahora, nosotros nos compramos también la Biblia. Esta es la única que tengo. La Biblia de Casiodoro de Reina, 1569, que fue mucho antes de la 1602 y mucho antes de la 1960, que muchas personas tienen. Entonces, nos compramos la Biblia del oso. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, que fue traducida desde los escritos del hebreo al griego y al lenguaje castellano de España. Amén. Dice la Biblia: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía. Desadornada. Cuando algo está desadornado, hay una gran diferencia en cuestión de desorden a algo desadornado. Esto tiene una gran diferencia. Entonces, cuando buscamos en la definición, para buscar algo desadornado, miremos muy bien lo que esto significa. Que no tiene un adorno, ¿ok? Algo bonito no existe para que llame la atención. Eso es lo que está hablando. Cuando algo está desadornado. Ok, me está diciendo aquí que Dios creó las cosas, los cielos y la tierra, pero la tierra no tenía el adorno todavía que estaba supuesto existir en la tierra. Mírate qué diferencia. Pero las personas interpretaron de desadornado, de algo desadornado, pusieron desordenado, que es totalmente diferente. Están haciendo a Dios como que Dios no es perfecto en lo que Dios hace. Esto contradice lo que está diciendo las otras versiones. Por eso es que Dios nos llama a escudriñar la poderosa palabra de Dios. Amén. Le damos gracias por la palabra de Dios. Yo también sentí de parte de Dios comprarme la Biblia de Jerusalén, que fue traducida no del griego ni nada de eso, que está la Torá, los profetas primeros y los profetas posteriores y los agiógrafos aquí, que son los escritos, las escrituras o las historias. Entonces nos compramos la Biblia que está allá en Israel, del hebreo al español directamente, la versión castellana, conforme a la tradición judía, por Moisés Katnelson, ¿ok? Un autor bien confiado en Israel, ¿ok? Entonces, que este es en otras palabras, estos libros
es el Taná, que son la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, los Nevim, y están los Ketuvim, que se lo dije ahorita en español, el Taná, que es traducido como el Taná. Entonces, cuando nosotros leemos desde la Biblia de Israel, dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Desolada y vacía. No quiere decir que hay un desorden. ¿Ok? Entonces estos son los manuscritos. Aquí están los escritos de Israel y fueron traducidas directamente al lenguaje español castellano. ¿Ven? Entonces lo tenemos aquí. Aconsejo al pueblo que pues nos compremos un diccionario para entender bien las cosas de la poderosa palabra de Dios. Amén. No podemos dejarnos llevar por pues lo que el hombre cree o diga, porque por eso es que Dios nos ha inquietado a seguir comprando los manuscritos más y más antiguos, para nosotros llegar a la conclusión de cómo es que Dios quiere las cosas de verdad y todo lo que Dios dijo desde el principio de que las cosas fueron creadas. Amén. Ahora, algo que está desolada, pero la tierra estaba desolada. Cuando vamos a la definición de algo que es desolado, lo que está diciendo es lugar que está vacío y sin vida. ¿Ok? Cuando la tierra fue formada, los cielos y la tierra, ¿ok? Dios hizo todo el ciclo de la tierra, la atmósfera, el espacio, los cielos y la tierra. La tierra, aquí lo que me está diciendo es que se sentía sola. Cuando la tierra está desolada, es que todavía no está acompañada con lo que Dios todavía le falta decir. Mírate qué interesante es la poderosa palabra de Dios. Ahora, desolada o desolado no me está diciendo a mí que es un desorden. ¿Ok? Ahora, le damos gloria a Dios por la poderosa palabra de Dios, por el Taná, que tenemos que respetar siempre. El Taná es bien bueno comprar, se los recomiendo. Viene desde Sinaí, desde Israel por allá, y se demora como un mes por ahí para que nosotros podamos tener los manuscritos desde Israel, desde lo que Dios dijo desde el principio. Ahora, ¿por qué razón tenemos que mirar ahora de un punto de vista como es las cosas? Porque como nosotros venimos hablando por la palabra, que cuando Dios crea las cosas las hace bien, y cuando Dios crea las cosas lo hace perfecto, todo lo hace bien. Tenemos 1, 2, 3, 4 Biblias. La Biblia de los manuscritos arameos, la Biblia King James antigua, la Biblia 1569, y tenemos también el Taná de Israel. ¿Ok? Bien importante esto. Pero cuando la Biblia fue traducida de lo castellano, pues de lo griego, las personas mal interpretaron la escritura. ¿Ok? Entonces pues no los estoy defendiendo, le damos gloria a Dios por la poderosa palabra de Dios que existe en nuestras manos. Pero ¿por qué es que Dios nos manda a escudriñar? Para nosotros no caer en confusión. ¿Ok? No podemos seguir hablando teoría de hombre. Vamos a decir lo que dice la poderosa palabra de Dios. Si a mí la poderosa palabra de Dios no me está confirmando o dando un ejemplo de ciertas teorías que pueden ser que sean ciertas, pero si la Biblia no lo está diciendo, ¿qué es lo que la gente quiere que yo piense?
A mí Dios me dijo que pues tenemos que seguir escudriñando y tener mucho cuidado, porque si no entendemos algo de las Escrituras, no vayamos a estar investigando tal vez esto fue así. No, le aconsejo al pueblo, ore primeramente y vamos a seguir preguntándole a Dios, porque mientras más uno se somete en la oración, más se acerca Dios a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios, y nos enseña cómo nosotros movernos para entender la poderosa palabra de Dios. Otra cosa que quería explicar es que las personas dicen esto, que el enemigo se atrevió a desordenar la tierra por lo que dice en el libro de Apocalipsis sobre el dragón que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles. Ahora, esto sí es verídico, yo sí puedo entender, y esto es veraz, que si el enemigo se atrevió a traer distintas contradicciones o contrataciones para confundir y engañar a los ángeles que eran perfectos ya de Dios. Esto sí yo lo puedo entender, porque sí lo dice la Biblia, y cuando nos vamos a Isaías en el libro de Ezequiel también lo confirma, de que el enemigo sí fue capaz de confundir y engañar a los ángeles, que ya eran santos y perfectos. Pero ¿por qué los llegó a engañar? Porque los ángeles que cayeron de la gracia de Dios, pues le prestaron oído al engaño del enemigo. ¿Ve? Entonces esto nos da a nosotros un perfecto ejemplo de que el enemigo es bien astuto, y nosotros tenemos que seguir escudriñando la poderosa palabra de Dios para aprender a identificar por medio del Espíritu Santo cuando algo proviene de Dios y cuando algo no proviene de Dios. Amén. Así que Dios me los continúe bendiciendo. Si quieren dejar algún comentario, amén, cualquier pregunta, pues ustedes me pueden preguntar y podemos meternos en la poderosa palabra de Dios. Esto es algo que a mí me encanta de verdad. Ahora, vámonos a concluirlo con esto, con lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. La Biblia dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a dejarlo ahí. Todo lo que Dios hace es bueno delante de su presencia, porque cuando Dios hace algo, lo mira y se deleita en lo que Dios hace. Amén. Le damos gracias por ese gran día de reposo. El séptimo día Dios reposó de toda su obra. Nosotros tenemos que reposar en Cristo Jesús. Así que Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo para adelante y para el cielo. Cristo viene.